Mira, más que títulos aislados, cuando uno mira hacia atrás, lo que sí prevalece en mi caso fue el proceso lector. Fui un lector muy temprano, en aquellos años de la posguerra. Las familias se esforzaban y mi madre me enseñó por los rudimentos esos de la lectura, antes de mandarme a lo que podía ser algo parecido a un kinder. Cuando llegué, lo que por allí se hacía, yo ya lo traía puesto de casa. Pero al mismo tiempo hubo otro fenómeno que en esta casa hay que destacar, y son los extraordinarios efectos impredecibles de abrir una biblioteca pública en lugares de esa España diversa y a veces perdida. En el pueblo de Cuenca, donde pasé los primeros años de mi vida, un importante académico, que además debía tener alguna influencia en la administración pública de entonces, pudo crear una biblioteca pública. Se le hizo un homenaje y tal. Yo era niño y en aquella biblioteca pública yo devoré, bueno, los tebeos, algunas revistas, en fin, de la época, estamos hablando de todavía de los años 40, tal. Bueno, y una determinada evolución. Y lo que recuerdo, por ponerle un poquito de precisión, bueno, había fondos que eran los que desde las instituciones públicas mandaban a las bibliotecas. Yo me leí con 14, 15 años la mayor parte de la obra de Shakespeare traducida por Astrana Marín, y en particular me fascinó el teatro. De tal manera que es curioso, los hilos que en la memoria permanecen. Ya en la universidad, una manera de descansar en las épocas estas de mayo, junio, preparando los exámenes y que te daban ahí la paliza de estar estudiando, yo el alto que hacía en el estudio aquí de nuestras materias era leer teatro contemporáneo que venía en traducciones en Argentina, bueno, pues de algunos clásicos franceses, pero del teatro contemporáneo que se estaba haciendo entonces. Y mi capacidad de visualizar de la lectura. Claro, el teatro ha sido como género literario algo que ha ido a menos, por la sustitución de no sé cuántos procesos, pero fue un gran clásico. Los grandes escribieron teatro. Bueno, creo muy cierta la cita que hacías. Es muy cierto que es la memoria como un mundo que al principio es chiquito, pero que tú vas construyendo y se va mejorando, y que el gran elemento es la capacidad de relacionar lo que estás descubriendo, lo que te emociona, lo que te impresiona, lo que te arrastra, lo que rechazas, con una serie de elementos que has tenido incorporados y cómo vas modificando en esa conversación que la lectura comporta. Empezando por lo más sencillo, en las mañanas soy lector de prensa. Es un hábito, una especie de venenillo, pero bueno, te mantiene en relación con lo que la prensa filtra del mundo. Solo en vacaciones soy lector nocturno y habitualmente soy lector más en las tardes. He ido evolucionando. Hubo un tiempo que me interesó mucho la poesía y ahora lamentablemente leo muy poca poesía. Dejé de leer igualmente el teatro. Me da la sensación, pero puede ser solo ignorancia, que ya no es un género literario con grandes creadores en él, porque se han modificado la propia esencia del teatro. Y he ido más al ensayo. El ensayo probablemente también es un proceso vital de los años. El ensayo es un elemento extraordinario, un ejercicio que tratas de hacer de lucidez. Y ahora, estaba leyendo, hay una magnífica iniciativa que es la revista de libros, en tanto que hace unos resúmenes por parte de gente con criterio y con gusto, y a partir de ahí son pistas de las que incorporas, especialmente para el mundo del ensayo, que es un mundo minoritario y se te pueden escapar cosas que te están interesando e ignoras que eso existe. Leo
leo narrativa, pero como un complemento porque hay un elemento del gusto, hay un elemento del ritmo y del modo de narrar las cosas que en estos días estoy leyendo a un amigo común, Luis Mateo Díaz, que su último libro también es un maravilloso compendio y que bien, ya un escritor muy veterano tenga una capacidad de recrear mundos y personajes como los que ha venido haciendo, pues es una satisfacción. Apuntas por el lado de la educación. Voy a hacer una separación entre el mundo de la educación que citas directamente y luego esta visión general a propósito de la revista de libros. Yo creo que en el mundo de la educación el papel y el cultivo de la lectura está en un muy alto porcentaje por reformular, trabajar e instalar. En el mundo de la educación, del que hemos trabajado profesionalmente precisamente como suministradores de elementos de lectura y de estudio, hubo una conciencia de la vieja creación de la escuela que lo que se ocupaba era de leer, escribir y contar. Entonces tenía que resolver que aprendieran a leer los chicos, los jóvenes allí. Pero hecho eso, es decir, aprendiendo o incorporando la pura práctica de descifrar el alfabeto, pues no había un gran tema. Había unos libros allí que tuvieron durante mucho tiempo más un tinte moralizante en todos los sentidos de la palabra, vamos, y de inserción en unos códigos morales y sociales, y poco más. Y en otros estudios que luego prevalecieron, que en definitiva eran ya el bachillerato, había unas lecturas que eran canónicas. Bueno, había que leer este asunto. Y eso duró mucho tiempo. Hubo una reacción justificada y buena de reivindicar otras maneras de leer con una motivación libre, que fuera espontánea o voluntaria, al menos, por parte de los chicos, de los estudiantes, unido al fenómeno de instalar la literatura infantil y juvenil. Y que fue, pues, como digo, obviamente bueno, tanto por desencasillar de modelos que habían quedado fuera de los códigos de una sociedad que cambiaba, como por incorporarlo a la lectura. Creo, por establecer una limitación, no un inconveniente, en esa corriente en la que hemos vivido también, que venía a decir, bueno, es que lo bueno es leer libremente y leer literatura. Pues claro que es bueno, ambas cosas, y por razones que se suman o que son distintas. Y no tiene sentido la lectura codificada o establecida. Yo creo que es un profundo error que no había esa intención en provocar esto, o por lo menos en algunos de las gentes que conocimos y que fueron adalides en ese tema. Yo creo un profundo error, porque antes hacíais una referencia. La lectura es un proceso de conversación con un mundo de una extraordinaria variedad, riqueza y complejidad creciente. Y por consiguiente requiere un recorrido que tiene que llevar a unos itinerarios, a unas ramificaciones y luego a unas elecciones dentro de ellas. Y desde la educación, desde la reflexión educativa, ese camino se ha hecho poco. Es curioso, voy a contar una anécdota y lo remito con otra cosa, y perdón si me estoy alargando, Antonio, indícamelo tal. Hay una anécdota personal de las lecturas en esa escuela, que uno de los libros de lectura que había era de un autor que era un inspector de educación, que años después conocí en la universidad a su hijo, y le conocí a él. Y tuve la oportunidad de conversar una tarde en su casa.
y me dijo lo siguiente. Dice, siendo inspector en esos años difíciles, dice, tú eras niño y estabas en esa escuela, dice, yo iba a lomos de una mula en los pueblos de la serranía de Cuenca a visitar las escuelas. Iba para hacer dos cosas. La primera y principal era para animar a la maestra o el maestro que andaba en un medio perdido para que continuara en esa tarea y para señalarle que era importante. Y la siguiente era para ir a la escuela. Y hacía siempre una prueba. Le pedía al maestro, a la maestra, que le pidiera a los chicos que leyeran, como se hacía en voz alta. Y había una regla que no fallaba. En la escuela que sabían leer, era una escuela que funcionaba. Y si veía que no sabían leer, la petición que le hacía, y algún consejo general de cómo hacerlo, era que leyeran. De ahí al hecho de que el elemento que ha tenido un éxito en el mundo en general, que ha sido las evaluaciones de PISA, y que las evaluaciones de PISA tenga como componente el más importante de la trilogía que se evalúa, sea la lectura, te da idea de la potencia formadora y el indicador tan significativo para lo que son las competencias con las que sale provisto los adolescentes después de un sistema educativo de lo que es la lectura. Por consiguiente, creo que hay una obligación de completar ese mapa y a partir de ahí de suministrar las referencias en los distintos estadios, en los distintos objetivos para los distintos procesos de mejora de ese asunto que hay que dar. Por consiguiente, naturalmente que hay que hacer una recomendación, una orientación e incluso la selección de propuestas lectoras, como bien sabemos, que sean adecuadas para ese proceso. Y en el mundo general, y pido perdón por la extensión, hay un equivalente. El equivalente, y esto lo que voy a decir tiene algo de chiste por la pura contradicción, está esa cosa que son las redes sociales. ¿Nos imaginamos qué sería de las redes sociales si pudiera haber recomendaciones de documentar esto o aquello o acudir a esto o lo de más allá para darle algún fundamento y alguna mejora a eso? Pues con una extraordinaria curiosidad ante todo y con una perspectiva extraordinariamente, claro, abierta. Creo que hay de todo lo que has ido poniendo como posibilidades dentro de eso, empezando porque tuvimos la fortuna de conocer el final de una época que fue una época transformadora de la humanidad, la época de Gutenberg y del libro, maravilloso desde el libro. En ese sentido, un receptáculo que recoge con toda su fidelidad la creación de un escritor, la preserva y que en su propia naturaleza material, el libro físico, decía Umberto Eco que ha habido objetos que salieron perfectos desde el primer momento, como las tijeras o la bicicleta, y el mejor de ellos, el libro. Bueno, pues naturalmente que esa es una parte satisfactoria. A partir de ahí, todo este proceso de transformación es una amenaza, obviamente, porque la cadena de valor, la cadena de comunicación desde el creador hasta el lector final, pues se tensiona. Yo creo, por ejemplo, en una ocasión en conversación con Vargas Llosa, muy preocupado por el tema, yo creo que va a afectar a la naturaleza de la obra. Es decir, el creador futuro, cuando el soporte tenga unas características distintas, va a tener presente el soporte, lógicamente. No sé si como una limitación, un condicionante, una cosa opresiva,
Yo creo que probablemente no, pero que lo va a tener presente y se va a modificar la obra. Y eso produce también unas inquietudes al propio creador, porque el concepto libro era ya un receptáculo que lo controlaba, que le daba referencias. Pero el salto va a venir. El salto va a venir, pues como todos los grandes cambios que tienen bases tecnológicas, que tienen impulsos de orden social y que tienen normalmente un pensamiento, una conceptualización y que al final cristaliza. ¿Cuándo y de qué manera? Pues también creer que es la pretensión de nuestros tiempos, de que eso debe estar en unos ciclos de tiempo a los que tu acción, del orden que sea, quiere verle principio, un grado de control y luego después unos resultados, pues es un poco optimista. Pero yo verdaderamente me parece que la capacidad de comunicar el pensamiento, la creación artística y hacerlo llegar a millones de personas que puedan integrarla dentro de esa memoria y dentro de esos contextos también de orden cultural y personal, es imparable. Y la condición humana, el sapiens con sus evoluciones, una de sus concreciones va a ser esa.